Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en los estudios, no es Close to the Edge, hace rato largo que venimos haciendo de este estudio que llamamos Cage, porque es minimalista. Hoy tenemos una silla, porque queríamos simplemente variar. El programa de hoy tenemos dos películas literalmente opuestas, en oposición. Por un lado, Oppenheimer, una de las películas más vistas en estas últimas horas, en un momento santificada casi por Paul Schrader, según él, como la película del siglo, como la película que había que ir a ver a lo largo de este año. ¿Tendrá razón? Por el otro vamos a hablar de otra película, es el magnífico paso del cine, de la fotografía del cine, de Adriana Lestido, una de las más grandes fotógrafas que tiene la Argentina, que después de mucho tiempo, literalmente a sus 65 años, un poco más, un poco menos, decide irse a filmar al Polo Norte, literalmente, entre otras cosas, a encontrarse con la aurora boreal. De esto va el cinematógrafo de hoy. Dos películas, dos concepciones del cine, y sin embargo comparten algo en común: la curiosidad, o en todo caso el deseo de saber, o el deseo de percibir para saber, o el deseo de entender quizás también la naturaleza. Así empieza el cinematógrafo. Adriana Lestido, decíamos en el inicio, es una de las grandes fotógrafas de la Argentina. Hay muchas, ella es una, Sarafacio podría ser otra, y es una fotógrafa que ha trabajado en principio con fotos extraordinarias, blanco y negro, fundamentalmente de personas, de mujeres, muchas en las cárceles. Mujeres presas es uno de sus trabajos que fue luego editado como libro. Está la famosa foto que de alguna forma fue el ícono de los fines de la dictadura, y en todo caso una foto que glosa la resistencia de las madres de Plaza de Mayo. Es una foto muy conocida, madre e hija de Plaza de Mayo, es de 1982. Siempre vuelvo a insistir, su foto ha sido en blanco y negro. De pronto, si bien ha escrito libros, si bien hay libros de fotos ya con textos, un libro que es también un diario, en esta ocasión decide ir hacia el cine, es decir, al encuentro del plano con movimiento, o más precisamente, la imagen en movimiento. Sin embargo, la película trabaja en líneas generales con planos fijos, a menudo panorámicas, planos panorámicos o planos generales, fijos, en donde se ve efectivamente la extraordinaria percepción, capacidad para responder a su percepción de lo que implica un encuadre. Un encuadre siempre es lo mismo, constituir, valga la redundancia, una zona de visión, un campo visual, algo que da fuera, pero lo que queda es siempre lo mismo. Muchos conjuntos en movimiento en una experiencia de duración en el tiempo. Los planos no son extremadamente largos, tampoco son planos breves, tienen un lapso que lo da la relación de observación frente al asombro de lo que se ve. Y claro, lo que está frente a la cámara y aquello que registra es del orden de lo asombroso, es del orden de lo infinitamente asombroso, casi diríamos de lo sublime en un sentido estricto del término. Uno por momentos siente el exceso de la naturaleza como espectáculo, o en todo caso la relación de la naturaleza con el paisaje. La cámara lo que hace en realidad es trabajar o transformar
la naturaleza como un todo en un paisaje que tiene un recorte, y ese recorte es la perspectiva del Estido. ¿Qué es lo que vemos? Paisajes del norte, paisajes en algunos lugares de Noruega, algunos lugares de Finlandia. Es literalmente el polo norte, estamos en el fin del mundo, en uno de los fines del mundo. Y en algún momento además habrá de encontrarse con ese fenómeno que es la aurora boreal. Lo interesante de la película es que está subdividida en 5 capítulos que tienen que ver con el paso de las estaciones. Y a propósito de que en cada estación muy a menudo va acompañada de un texto. Los textos son muy diversos. Por ejemplo, hay uno de la cineasta alemana Doris Dörri, hay otro de Murakami, o sea, uno de los más grandes novelistas del siglo XX, siglo XXI, y los hay también, por ejemplo, del Flaco Spinetta. El de Flaco Spinetta en particular es perfecto, porque es una expresión justa para una experiencia casi constante que tiene que ver entre el registro que hace Lestido, magnífico siempre, de una geometría, de una simetría absolutamente ostensible para el ojo, si el ojo y el cerebro prestan atención al mismo, pero que devuelve en principio una relación de indistinción en el paisaje a propósito justamente de la hegemonía del blanco respecto que es nieve o agua congelada, que lleva a que las diferencias morfológicas o las diferencias en el ecosistema queden diluidas en una suerte de todo en movimiento o en un todo impermanente que se reviste de blanco. En ese sentido hay algunos planos que son absolutamente notables, de una hermosura que por momentos hasta casi la luz termina lastimando al ojo. Es realmente increíble lo que en algunos momentos se ve. No hay hombres, no hay mujeres, no hay niños, no hay niñas, ni lo que ustedes quieran pensar, gente que habla. No hay personas. Están sí los vestigios de las personas o la evidencia de que ahí también hay personas, porque hay casas, a menudo se ven alguna casa solitaria, alguna ciudad a lo lejos, algunas construcciones a la distancia. Lo que sí aparece a lo largo del film son algunos animales que vienen casi, yo diría, como si estuvieran haciendo un cameo frente a cámara, mientras que otros efectivamente sí adoptan un cierto protagonismo. Un caballo, por ejemplo, unas versiones de ciervo o algo por el estilo, no sé el nombre que tienen esos animales, y eso es un poco la hermosura también de la película. Hay cosas que vemos y no tenemos quizás el vocabulario para descifrar o para reconocer, y eso es parte también de este viaje a un sentido del hogar y la soledad, que es en principio la declaración que tienen tanto que es el film, Errante, que es el título, y implica también un reconocimiento de la excentricidad, no en tanto la excentricidad de ser raro, loco o algo por el estilo, sino estar fuera del centro, y que la inmensidad del paisaje pone en duda el lugar donde se habita. Todo esto está en la película, que vuelvo a insistir, es de una prestancia y de una manifiesta magnificencia en cuanto a lo que son los planos que emplea para mostrar ese espacio, ese ecosistema, y al mismo tiempo el sentido que va obteniendo a lo largo que van pasando las estaciones, las mínimas diferencias que hay entre una estación en otra, porque el frío permanece, aunque claramente en el verano el sol se ve un poco más, y en el invierno la nieve y las noches cerradas son en principio el paisaje constante o la permanencia de una lectura del lugar. Es una película muy pero muy diferente a lo que solemos ver en los cines.
remite un poco a la tradición de gente como James Benning, si se quiere, quizás el más cercano a este tipo de película, pero hay algo que es estrictamente propio del estilo. Y eso se puede ver en torno a algunos de los textos y 3 temas musicales, sobre todo 2, que están allí también para introducir una intromisión misteriosa, enigmática, porque no siempre coincide con lo que estamos viendo. La película se llama Errante, es una película extraordinaria. Su directora es una de las más grandes fotógrafas que tiene la Argentina, su nombre es Adriana Lestido y la película la pueden ver en el Cine Municipal Hugo del Carril y en algunos cines también de la ciudad de Buenos Aires. En el bloque anterior estábamos viendo y hablando de errancia. En este bloque, al inicio simplemente vamos a ver 3 o 4 o 5 modelos de representación de los paisajes en el cine, que a veces responden a una inquietud estética y espiritual frente a lo que la cámara puede recoger de un paisaje. اکسیژن بشه 4 جا بیاد و حتما هم 100% نگه بودم. آخه خیلی خاک ریخت من دیدم. گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. بله چه شعر قشنگیه. پس حالا دیگه تکلیف این شیشه روشنه، سالم میمونه. بله بله حتما سالم میمونه. زود برسه سالم میمونه. آقای دکتر من سیگار بکشم شما ناراحت نمیشی؟ نه خیر خود شما ناراحت میشی. جان؟ خود شما ناراحت میشی. ¡Neto! Not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the
scripture, the Bhagavad Gita, Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Para muchos, Oppenheimer es la gran obra maestra de Christopher Nolan. Habíamos citado en el inicio las palabras de Paul Schrader, una autoridad, si se quiere, a lo largo de la historia del cine estadounidense, tanto como guionista, como director, e incluso como teórico. No hay que olvidar ese libro seminal que fue El estilo trascendental al principio de la década del 70, un libro que estudiaba el cine de Ozu, Dreyer y Bresson. A mí me parece un exabrupto, sinceramente. Creo que es una película por momentos interesante, sobre todo por lo que cuenta, con problemas de balances en torno al empleo de la música. Hace mucho que no veo una película que no puede confiar en el silencio. Es como si la ubicuidad sonora de la banda de sonido, que puede ser buena, pero que está prácticamente durante las 3 horas como si fuera un soporte del movimiento que quizás no tiene ni las escenas en el interior ni las escenas entre sí. Es decir, que habría un problema en el timing de los registros, en el timing de las concatenaciones de los fragmentos elegidos en el montaje, y también, diría yo, un timing problemático respecto de las idas y vueltas, la elección de qué se deja y se vuelve a contar, que es el sistema que aquí emplea para narrar Christopher Nolan, algo que es frecuente en él, la dispersión del relato en tiempos distintos y en espacios distintos. Quizás acá no funciona del todo bien, probablemente porque se trata de un biopic, y probablemente porque la forma de pensar el relato de alguien es siempre en un sentido lineal, más allá de las curvas que pueda tener toda vida. Como saben, es un registro, es un retrato de la vida de Robert Oppenheimer, que fue uno de los responsables en la invención, y sí fue el director de investigación y de ejecución de lo que fue la bomba de hidrógeno, la bomba atómica, cuando es el director de los Álamos. Previo había estado en Europa estudiando. Hay un momento que dice, en 6 meses aprendió holandés, pero cuando empieza a ser reconocido por algunas de sus ideas respecto de la fisión del átomo, en ese instante va a Berkeley y allí empieza a trabajar con grandes físicos de aquel entonces. Es una pena que hay varias omisiones, una de ellas un físico brillante que trabajó al lado de Oppenheimer, que fue el gran David Bohm. Eso no está en la película, como también se han señalado otras ausencias y otras omisiones. Esta es una omisión intelectualmente importante para la investigación. Dicho esto, la película quizás tiene problemas de todo orden. Uno de sus problemas es cierta banalización en la forma en la que una inquina entre el personaje de Robert Downey Jr., que es importante dentro del esquema del Estado estadounidense, del Estado militar. No obstante, pareciera ser más importante el origen o la preocupación narrativa y el entendimiento narrativa, como la culpa eventual del propio Oppenheimer, de la construcción alrededor de estos dilemas y estas pequeñas venganzas microscópicas de parte del personaje de Downey Jr. Respecto de Oppenheimer, a propósito de una época en donde después del comunismo, después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo era el enemigo. El senador McCarthy está como nunca en la búsqueda de confesiones de los comunistas de antes y de ahora, y las sospechas frente al personaje en sí de Oppenheimer como miembro o espía del Partido Comunista o de los rusos en Estados Unidos. Todo eso es el entramado legal, pero por momentos el entramado legal, lo que es político, simplemente lo circunda, mientras que el centro pasa por las mezquindades de la psicología de uno de los personajes
respecto del otro, que más que una mezquindad vive una suerte de gran peso existencial que en la película está glosado en ese famoso pasaje del Bhagavad Gita, cuando se ve como el destructor de los mundos, que en el film tiene la torpe idea de relacionar una escena sexual con la lectura en sánscrito de ese libro en uno de los momentos más torpes, kitsch y permítanme decirlo, estúpido que tiene la película. No es el único, hay varios. Lo que me parece que se puede rescatar siempre de Nolan es el intento de comprender, o en todo caso la intención constante que él tiene de dos elementos que están unidos. Uno es cómo percibimos el mundo, el otro es la relación de la ciencia con la percepción del mundo. En esto hay algo que remite un poco al cine de Terrence Malick, en tanto el asombro frente a lo que vemos, pero en Malick hay siempre un sustrato religioso y no es aquí el sustrato que sostiene la lectura o la visión del mundo del propio Nolan. En ese sentido, en todas sus películas, como Inception, El Origen o Interestelar, hay momentos en donde vislumbramos algún elemento de la percepción o de un corrimiento de la percepción. Mientras que en otras ocasiones también podemos ver ese constante intento de mostrar algunos fenómenos cósmicos o microcósmicos que son inadvertidos para el ojo o inimaginables en líneas generales para cualquier mortal. En Interestelar se trataba de ver agujeros negros. Aquí podemos llegar incluso a entender cuál es la fisión de un átomo y cómo funciona, entre otras cosas, la propagación de una bomba atómica. La película tiene sus pros y sus contras, tiene sus momentos muy débiles y sus momentos interesantes. Es una película, entre otras, en el cine contemporáneo, pero dada la mediocridad que nos circunda, parece una película extraordinaria. Creo que quizás eso debería recordar Schrader, volver a ver películas de Ozu, volver a ver películas de Bresson y de Mizoguchi o de quien sea, para de pronto recordar cuán grande puede ser el arte cinematográfico. J'ai vu les actualités. Le deuxième jour, dit l'histoire, je ne l'ai pas inventé. Dès le deuxième jour, des espèces animales précises ont ressurgi des profondeurs de la terre et des cendres. Des chiens ont été photographiés pour toujours. Je les ai vus. J'ai vu les actualités, je les ai vus. Du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Tu n'as rien vu, rien. Du 15e jour aussi.